Hola y muy buenos días. Les recordamos que hoy es sábado 21 de octubre de 2017. Un cordial saludo a todos nuestros oyentes en nombre de la mesa directiva de la Cámara de Representantes. Presidente Rodrigo Lara Restrepo, primera vicepresidente Lina María Barrera Rueda, segundo vicepresidente Germán Carlos Sama López. Los invitamos a seguir nuestra información en la página web www.cámara.gov.co, también en nuestras redes sociales, en Facebook como Cámara de Representantes Colombia, en Twitter, @Cámara Colombia, en Instagram nos encuentran como Cámara Colombia y en nuestra aplicación Cámara para Todos, para que sigan detalle a detalle todo el trabajo de la Cámara de Representantes. Estos son nuestros titulares. El tortuoso paso de la reforma política por la Cámara de Representantes, pro y contra de una iniciativa de gobierno que es clave para implementar los acuerdos de paz. Aprobado el presupuesto para el año 2018 por 235.6 billones de pesos. Incremento en recursos para educación, salud y posconflicto. El presupuesto para el sector educativo es de 37 billones de pesos. Con proyecto de ley, el gobierno a través del Ministerio de las TIC tercia en el debate para que exista en Colombia un nuevo ente regulador de las comunicaciones. La Cámara y los pronunciamientos del ex vicepresidente Vargas Lleras sobre la política nacional. Se calienta el ambiente de cara a las elecciones de 2018. Hoy en Perfiles, la representante Margarita María Restrepo se sobrepuso a serias dolencias físicas, llegó al Congreso a trabajar por las mujeres y se va a graduar como comunicadora social. El representante por Risaralda, Didier Burgos, del partido de la U, presenta al Congreso un proyecto de ley para salvar las abejas y garantizar la producción de alimentos en Colombia. En Vox Populi, las opiniones sobre la posibilidad de otorgar una visa humanitaria a inmigrantes venezolanos. Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa. Bueno, comenzamos ya en forma, en Frecuencia Legislativa. Pues no ha sido fácil, ni mucho menos el tránsito de la reforma política en el Congreso de la República. Esta iniciativa del gobierno tiene que ver con la implementación de los acuerdos de paz y el cambio en las reglas de juego del sistema electoral en Colombia. ¿Cómo le fue a la reforma en la Cámara esta semana? Informa nuestro compañero Carlos Alberto González. La reforma política es un proyecto con el que se busca acabar con las costumbres clientelistas, corruptas y mañosas de la política nacional. Y aunque es de vital importancia para el gobierno, todo parece estar en su contra. El ambiente no es el mejor, el interés de los parlamentarios es muy bajo y la lluvia de impedimentos ha obstaculizado el normal desarrollo de los debates. Este proyecto para algunos representantes como Carlos Guevara huele a muerto y su futuro no es nada halagüeño. Esto viene como un avión en caída libre, esperamos que el golpe no sea tan fuerte, pero lo que uno ve es que no va a pasar, lo que es muy difícil porque queda muy pocas semanas para que salga aquí a plenaria, para primera de Senado y luego a plenaria de Senado y luego a conciliación. Esto tiene que salir antes del 11 de noviembre que se vencen, los términos para que los candidatos o los partidos políticos puedan inscribir sus listas, que es el 11 de noviembre y yo veo que como va el tiempo no va a alcanzar, sigue la reforma a la JEP, sigue el presupuesto y pues esto se empantanó. En igual sentido se pronunció Samuel Hoyos del Centro Democrático. Yo creo que esto es una clara señal para el gobierno y para las FARC, que el Congreso de la República no está satisfecho con la reforma política que se está planteando ni en los tiempos ni en los términos en los que está siendo planteada. Y debería entender ese mensaje y desistir de tramitarla por la vía del fast track y previo a las elecciones parlamentarias del 2018. Para María Fernanda Cabal, este momento no era oportuno para presentarlo. Este gobierno llenó de mermelada a los parlamentarios de la Unidad Nacional, se robó las elecciones del 2014, miles y miles de millones en contratación que no sabemos qué pasó y ahora pretende que en época preelectoral le funcione la clase política. ¡Qué ingenuidad! El tiempo también juega en su contra, ya que si en noviembre no está aprobado, no está al otro lado, el naufragio de este será una realidad. Germán Carlos Sama. Pues nos preocupa porque realmente los tiempos empiezan a dilatarse, creemos que de pronto no puede ya darse el trámite. Y aunque este interesa mucho a los voceros de las FARC, Jesús Santrich lo ve bastante difícil por la premura del tiempo. Yo lo veo difícil,
pero ojalá se pueda. Estamos haciendo lo posible por imprimirle dinamismo a eso, aunque por el momento hay muchos parlamentarios que están como adversando y tratar de distorsionar lo que se acordó en La Habana. Otros representantes como Ángela María Robledo son optimistas, pero lamentan que este trascendental proyecto no haya tenido la diligencia debida. Pero quizá lo que hay que decirle al gobierno, al país y a este Congreso, que esto no es un asunto de las FARC, ¿sí? Como lo dijo Rodrigo Lara. No. Esto es un asunto que tiene que ver con los partidos, con hacer mucho más transparente nuestro funcionamiento y nuestro proceso electoral, con generar mecanismos de financiación estatal que ayudaría a disminuir de manera fundamental esa corrupción y esa práctica perversa de me financia mi campaña y vengo aquí vía corrupción a recomponérsela. Alirio Uribe del Polo replicó que las costumbres politiqueras hacen necesaria la entrada en vigencia del proyecto. Sí, yo creo que hay dos hechos históricos que ameritan una reforma política. Uno, la corrupción. Si uno tomara solamente el caso de Odebrecht, uno tendría que decir que la consecuencia sería que Santos no estaría en la presidencia por una financiación ilegal de campañas, y dos, que ningún partido de la Unidad Nacional ni el Centro Democrático podrían postular candidatos a la presidencia. Entonces yo creo que el tema de la corrupción hace que se necesite un tribunal electoral independiente, y dos, el tema del proceso de paz. Al final, la discusión del proyecto en la tarde del pasado miércoles tuvo un leve avance con la aprobación de la ponencia y la creación de una subcomisión para el estudio de las proposiciones. Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Tras un acalorado debate en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, el Congreso de la República aprobó el presupuesto de la Nación para el año 2018 por 235.6 billones de pesos. La bancada del Centro Democrático votó en contra de la iniciativa, argumentando el deterioro de recursos en puntos cruciales como la inversión social. Del monto aprobado, el rubro más alto corresponde a la educación, con 37 billones de pesos, seguido de defensa con 31 billones de pesos. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que gracias al Congreso de la República se asignaron recursos para obras importantes en las regiones. Este es un paso muy importante el que se dio el día de hoy. Esto le va a permitir al gobierno del presidente Juan Manuel Santos cerrar con broche de oro, porque con esto vamos a cumplir nuestros compromisos y nuestras metas. Paz, 2.4 billones de pesos para la financiación del posconflicto. Educación, 37 billones de pesos para la educación, un sector que toma un liderazgo frente a los demás que va a ser imposible de remontar en los próximos años. El segundo sector tiene 31 billones de pesos. Las prioridades de un gobierno se tienen que reflejar en el presupuesto. La prioridad de este gobierno es la paz, ahí están los recursos. La prioridad es la educación recibiendo recursos como nunca antes, desde la primera infancia hasta la universidad. Y la equidad. La equidad son una gran cantidad de programas de inclusión social. Los subsidios eléctricos de los que acabamos de hablar. Mi mensaje a la bancada Caribe. La gran noticia para todos los hogares de estrato 1 y 2 es que aquí están los recursos para pagar los subsidios de energía eléctrica y gas natural, para que no tenga que pagar la factura completa que les hubiera costado 47.000 pesos al mes. Con este presupuesto la cuenta le sale en 17.000 pesos mensuales. Aquí están los recursos para las familias en acción, aquí están los recursos para el régimen subsidiado de salud, que ningún colombiano se quede sin aseguramiento en salud. Aquí están los recursos para el agro colombiano, reforzamos el presupuesto del agro. De manera que es un esfuerzo grande en medio de la austeridad. ¿Qué quiere decir eso? Esto no se aplicó la tijera a rajatabla, se aplicó con un criterio social, se protegieron los programas sociales, las metas del gobierno. Ustedes ven que ahí se cumple, porque somos conscientes que la inclusión social, la reducción de la pobreza en Colombia y la reducción de la desigualdad en Colombia serán los grandes legados del gobierno del presidente Santos. Nunca antes se había reducido tanto la pobreza, nunca antes se había reducido tanto la desigualdad, y eso es lo que nos permite hoy vivir en un mejor país. De manera que, presidente, agradezco el trabajo
Si no hubiera sido por el concurso de ustedes, no hubiéramos podido hacer muchas modificaciones que son las que permitieron que frente al proyecto de ley original se consiguieran unos recursos adicionales indispensables para resolver los problemas a millones de hogares en Colombia que viven en condiciones de necesidad, viven en condiciones de pobreza, y con esto nos aseguramos que salgan de esa situación. Como les decíamos hace un instante, al proyecto de presupuesto le surgieron muchas críticas de parte del Centro Democrático, del Movimiento Mira, del Polo Democrático, del Partido Verde. Ana Paola Agudelo, representante de los colombianos en el exterior por el Movimiento Mira, explicó por qué razón se opusieron a la iniciativa del ministro Cárdenas. Y lo primero que tenemos que decir es que desde luego se requiere que el Estado colombiano modifique el diseño institucional para aprobar el presupuesto general de la Nación. Pues año tras año lo que hemos venido comprobando es que el Congreso se ha convertido más en un ente notarial para decir sí al presupuesto. Es poca la capacidad que tenemos allí de impulsar, de poner propuestas, de que sean acogidas desde el Ministerio de Hacienda. Desde luego vienen errores desde años atrás. Nosotros como partido Mira votamos que no al IVA porque considerábamos que era un error ese aumento. Y hoy en día lo comprobamos, pues el ministerio no logró el recaudo que pretendía y por el contrario sí se afectó el bolsillo de los colombianos, deprimió la economía y la capacidad de consumo. Este presupuesto privilegia el funcionamiento y no la inversión, que es lo más importante para el país. Y nos preocupa también en gran manera que este presupuesto no se le vea una asignación correcta en los suficientes recursos que son necesarios para llevar a cabo el acuerdo de paz. Ustedes saben que regiones como Tumaco hoy necesitan una inversión especial, asimismo en muchas zonas del país, y no lo hemos reflejado en este presupuesto. Finalmente, quiero decirle, señor presidente, como representante de los colombianos en el exterior, que una vez más tengo que decir que es lamentable que el Ministerio de Hacienda no tenga en cuenta los más de 5 millones de colombianos que viven fuera del país y que hoy sostienen la economía de esta nación a través de sus remesas. Hoy es la primera fuente de ingresos a raíz de la baja del petróleo. Y por eso no estamos de acuerdo con la disminución que se hizo en la atención consular. Ahora, ¿qué decir del Fondo Nacional del Ahorro? Los colombianos en el exterior están ahorrando a través del Fondo Nacional del Ahorro para adquirir su vivienda. Así que facultar al ministerio para que pueda extraer recursos de este fondo es limitar su capacidad de gestión. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Hay preocupación en el Congreso por la serie de asesinatos y atentados contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos en Colombia, particularmente en el departamento de Nariño. La semana pasada, en Frecuencia Legislativa, tratamos el caso de Tumaco, donde hay inquietud generalizada por los atentados y violaciones de derechos en la región. Precisamente, el representante del Polo Democrático por Bogotá, Alirio Uribe, presentó al Congreso un proyecto de ley para dinamizar las acciones de protección a defensores de derechos humanos. Informa Carlos Durán. La lucha contra la impunidad de crímenes hacia defensores de derechos humanos en el país ahora tendrá un respaldo. Se trata del proyecto de ley radicado por el representante a la Cámara, Alirio Uribe, que frenaría las amenazas y agresiones de diversa índole que sufren quienes defienden los derechos humanos. Bueno, hemos presentado hoy el proyecto de ley que queda con el radicado 175 de 2017 para efectos de rendir honores a la memoria de dos defensores de derechos humanos. Se trata de Mario Calderón y Elsa Alvarado, quienes fueron asesinados en su casa. Las víctimas ahora contarán con una fecha conmemorativa en el calendario, convirtiéndose en un tributo para las familias de quienes con sangre propia han vivido la violencia. Por eso presentamos este proyecto de ley para rendirle homenaje a ellos, pero también para declarar el 19 de mayo como el Día Nacional de Lucha contra la Impunidad. En esta fecha del 19 de mayo, la idea es que todos los años recordemos a los defensores y defensoras de derechos humanos que han sido asesinados en Colombia, y de esta manera pues se les rinda un tributo desde el Congreso como también desde el Gobierno Nacional a través de este proyecto de ley. Este tipo de iniciativas legislativas impulsa la generación de conciencia, ya que existe investigación y sanción efectiva ante amenazas. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, y seguimos en Frecuencia Legislativa. Les contamos que el representante a la Cámara por el Centro Democrático de Antioquia, Santiago Valencia, sustenta en el Congreso una propuesta para establecer la cátedra de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Existe en otros países. Es una propuesta de gran alcance que regiría para todas las instituciones de educación básica y media en Colombia. El periodista Javier Chacón habló con el representante a Valencia sobre el proyecto. Bueno, eso nace a raíz de un debate que hice yo en la Comisión Primera de Cámara en el 2015, donde pues alerto por primera vez del aumento de los cultivos ilícitos. Hoy tenemos un problema y es que Colombia ya no solamente es productor, sino también consumidor. Eso se da por varios factores, entre otros por el aumento indiscriminado del cultivo de hoja de coca y otras drogas sintéticas que han venido llegando al país. En el caso específico de la coca, es que se está produciendo más de lo que se puede exportar y por supuesto pues los narcotraficantes buscan nuevo mercado y esto es lo que están haciendo es aumentando el consumo. Colombia tiene hoy unos índices tristísimos de consumo. Tenemos, por ejemplo, ha reducido la edad de consumo, incluso ya hay niños de 9 y 10 años consumiendo droga en los colegios. Somos el primer consumidor de cocaína en Latinoamérica a nivel universitario. En fin, Medellín, mi ciudad, es tal vez la ciudad que más consume, Antioquia es de los departamentos que más consume, de manera pues que esto es un problema de salud pública muy grande y la política pública contra las drogas tiene que ser integral y tal vez una de las falencias más grandes ha sido el tema de prevención del consumo y la idea con una especie de cátedra de consentimiento informado, por decirlo de alguna forma, pues que los jóvenes sepan qué están consumiendo o qué están a punto de consumir y cuáles pueden ser las consecuencias para su salud y que de esta forma decidan de manera consciente y racional pues no consumir la droga. Representante, ¿en qué estado se encuentra el proyecto? El proyecto ya se aprobó en la comisión, ahora viene para la plenaria, ya tiene la ponencia radicada, estamos esperando que se agende en el orden del día para poderlo discutir. Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa. Las llamadas Jurisdicciones Especiales para la Paz constituyen un componente de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, que introduce artículos transitorios a la Constitución Política de Colombia con vigencia de los próximos 2 periodos electorales, es decir, hasta el 2022. Ello permitirá que 16 zonas determinadas en el país puedan elegir sus propios representantes. Los aspirantes a cada curul deberán ser habitantes permanentes de esas zonas. En Frecuencia Legislativa presentamos con Carlos Alberto González un informe en que escucharemos las voces de todos los protagonistas del debate. Mire, Francisco, compañeros, las circunscripciones especiales para la paz que fueron plasmadas en los acuerdos de Cuba y que van a permitir 16 curules en la Cámara de Representantes para las víctimas del conflicto armado se han convertido en otro de los cocos de este tan discutido proyecto de la reforma política. Varios representantes manifestaron su temor, ya que aseguran que estas sillas allí en el Congreso van a ser para miembros de las FARC. Para Samuel Hoyos, del partido de la U, todo es una patraña, ya que las FARC van a ejercer presiones para montar allí a sus candidatos. Primero, que sea en virtud del acuerdo con las FARC. Las FARC no van a ser quienes reformen la política. A la política hay que sacarle bandidos en lugar de meterle más. Y es que las circunscripciones especiales abarcará 167 municipios en 18 departamentos en donde la violencia, el narcotráfico y los grupos ilegales acorralaron a sus pobladores. Para el representante Santiago Valencia, las verdaderas víctimas de la guerra no serán reconocidas para alcanzar estas curules. Miremos los hechos. Estas 16 circunscripciones están en zonas donde están las FARC. Se dice que son para las víctimas y según el Censo Nacional de Víctimas, allí solamente están el 37% de las víctimas, es decir, más del 60% de las víctimas no tendrían representación. Pero además hay una coincidencia del 100% de las 16 circunscripciones con los cultivos de coca de las FARC, con minería ilegal, con presencia de otros grupos armados como BACRIM o ELN. Por lo tanto, pues y de acuerdo a lo que hemos visto, no hay garantías para que las víctimas accedan a estas curules y van a terminar en manos de grupos afines a las FARC, haciendo por supuesto bancada en el Congreso de la República. Ese mismo temor de que les hagan conejo lo expresó Yolanda Perea, víctima de abuso sexual de las FARC. Aquí la FARC debe tener un compromiso y es que ellos en este espacio que viene las curules especiales, lo único que tienen que hacer para mí como víctima, demostrarme, digamos, a mí como víctima que he sufrido en el marco del conflicto armado de su violencia que ellos ejercieron en el territorio, es votar. Yo no les estoy pidiendo que saquen dinero o que opriman el territorio, simplemente voten en pro de decirle a las víctimas, ve, nosotros hicimos este año, pero realmente con nuestro voto estamos diciendo que estamos generando confianza y que realmente nos estamos comprometiendo
comprometiendo a ese proceso de paz que firmamos. Pero a esas críticas salió a ponerle el pecho Jesús Santrich, uno de los voceros y también negociadores de las FARC. Aseguró que habrá garantías para las víctimas. No deben ser para las FARC ni para ningún partido que tenga representación parlamentaria. Deben ser para las comunidades que no tienen esa posibilidad todavía. Por su parte, el congresista Albeiro Vanegas expresó su beneplácito por estas zonas de circunscripción especial, ya que van a reafirmar la democracia y la participación en política de las víctimas. 16 nuevos congresistas que van a hablar en nombre de las víctimas de Colombia, no en nombre de la FARC. Mienten quienes dicen que van a ser enviados por la guerrilla, eso es falso. Son 9 millones de colombianos que han sido víctimas y que van a tener 16 congresistas aquí peleando, trabajando porque el Estado les reconozca sus derechos. El temor de estas elecciones en las zonas de circunscripción especial ronda, ya que según el registrador nacional hace falta recursos para llevar allí a cabo los comicios. A propósito de estos temas, el representante a la Cámara del Centro Democrático por Bogotá, Eduardo Rodríguez, presentó una proposición según la cual se prohíbe la presencia de los integrantes del secretariado de las FARC en el Congreso hasta tanto no se hayan tomado las decisiones que tienen que ver con la llamada Justicia Especial para la Paz. Las razones del representante Rodríguez. Es recoger la indignación de millones de colombianos que a través de redes sociales nos manifestaban que los señores de las FARC, los que han secuestrado, extorsionado y por supuesto son unos asesinos, no puedan ingresar al Congreso de la República, ni a Senado ni a Cámara, hasta tanto no comparezcan ante la justicia. Las razones fundamentales. Una básica, ellos no pueden seguir burlándose de las víctimas, ellos no pueden seguir burlándose de la democracia, ellos tienen que acudir primero ante la justicia. No se siente indignado verlos como se pasean como Pedro por su casa en universidades, en escenarios académicos, en periódicos, en noticieros, y ahora aquí en el Congreso de la República. No, señor, hay que ponerles un tate quieto. Hasta tanto no acudan a la justicia, reparen a las víctimas, cuenten toda la verdad de los asesinatos, de las matanzas que han hecho, de los secuestros, de todo lo que le hicieron a los colombianos, no puedan venir a pisar un pie acá en el Congreso. Algunos miembros del secretariado han anunciado demandas en su contra o contra quienes formulen críticas a ellos en público. No, pues al contrario, si me demandan yo acudiré humildemente ante un juez de la República porque será la única forma de verlos estos señores ante la justicia y allá les seguiré diciendo asesinos. En su caso personal, usted como muchas familias colombianas fue víctima de la violencia de las FARC. Sí, fue una circunstancia muy dolorosa, que esos son temas del alma, que uno tiene que aprender a respetar por lo que significa su familia, pero a mí me dolió mucho, a mí me mataron a mi hermano mayor, lo asesinaron en Valledupar, él era su oficial del ejército, le prestaba el servicio a la patria, y ver después estos asesinos que se la pasan como Pedro por su casa acá en el Congreso, le genera a uno y le llena de indignación. Por lo menos que acudan ante la justicia. Si se cumplieran, digamos, eso que se pactó al principio en los acuerdos de La Habana y se responda ante la Jurisdicción Especial de Paz y demás, ¿se podría hablar de perdón o de entendimiento de otros escenarios? Una vez acudan ante la justicia. De lo contrario, ¿qué es lo que vienen aquí a hacer? ¿A revictimizar a las víctimas? Yo creo que aquí el mundo no se puede volver el mundo al revés, que a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. La campaña de cara a las elecciones del año 2018 se intensificó a partir de las declaraciones del ex vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, sobre los acuerdos de paz y el momento político del país. Vargas Lleras, quien se declaró feliz por la entrega de las armas por parte de las FARC, hizo serios reparos a la Jurisdicción Especial para la Paz, un paquete de normas que se debate de manera intensa en la Cámara de Representantes. Escuchemos entonces. Y es que el candidato presidencial Germán Vargas Lleras alborotó los tinglados políticos después de que hiciera serios cuestionamientos a la Justicia Especial para la Paz, al mismo gobierno y a los partidos de izquierda, a los que tildó de estar intentando confabularse con las FARC para llegar al poder. Pero ¿qué le respondieron los acusados de estos señalamientos? Angélica Lozano, del Partido Verde. El ladrón juzga por su condición. No, nosotros hemos sido enfáticos en que queremos que las FARC se desarmaran y eso se logró, pero no en hacer política con ellos. Tanto es que la semana pasada nosotros, desde el Partido Verde, con Claudia
López, logramos limitar la participación política de las FARC, que primero vayan a la JEP y después a las curules. Y no estaba Cambio Radical en el salón, ni el Centro Democrático. Me parece una estrategia burda de polarización. Vargas, al igual que Uribe, sin las FARC no son nadie. Entonces necesitan revivir ese muerto y ahora decir, no, pues que es que están a la vuelta del poder. Esos señores están afrontando la dispersión y la transición hacia una vida sin armas, donde tiene más fuerza un purgado que las FARC, de modo que necesitan armar el coco para asustar a la gente y dividir el mundo en pro-FARC y anti-FARC. O sea, demostró Vargas anoche que sin las FARC no es nadie, igual que Uribe. Para el representante del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, los pronunciamientos de Vargas Lleras son oportunistas y politiqueros. Nosotros no tenemos acercamientos con quien ha sido corresponsable de lo que está pasando hoy en Colombia. Celebramos que, a pesar de que se dé cuenta tarde, lo esté haciendo para hacer unas modificaciones en el Congreso de la República. Pero el discurso de nosotros es coherente, no es de ahora, en campaña. Ha venido siendo una advertencia permanente, porque este gobierno, con el acuerdo, le entregó el país a la guerrilla, acabó las instituciones y estamos sumidos en crisis económica, en crisis social, en crisis política, en una crisis moral, una crisis de valores, porque este gobierno los invirtió. Samuel Hoyos, representante por Bogotá, lo criticó por ser acomodado al gobierno. Pues veo que tiene toda la razón, pero que se da cuenta muy tarde del mal gobierno en el que estuvo durante 7 años. Se da cuenta muy tarde que el acuerdo con las FARC es altamente nocivo para la democracia en Colombia. Se da cuenta muy tarde que Juan Manuel Santos traicionó al pueblo colombiano. Por su parte, Eduardo Rodríguez desmintió que se estén dando acercamientos con Cambio Radical. Oportunismo político del doctor Germán Vargas Lleras, hasta ahora 7 años y medio después, nunca manifestó nada y ahora sí viene a tomar nuestras tesis, pues bienvenido, pero hay que recordarle a los colombianos que este gran bandazo que está dando el vicepresidente Germán Vargas Lleras es eso, un bandazo, y espero que sea consecuente y siga votando acá en el Congreso, no con el gobierno como lo ha hecho toda la vida, sino con las tesis del Centro Democrático. Esto es apenas un abrebocas de lo que vendrá en la carrera presidencial y de la guerra y la dura lucha en las campañas políticas por llegar a la presidencia del país. A las críticas formuladas desde algunos sectores del Congreso salió al paso el representante a la Cámara de Cambio Radical por el departamento del Quindío, Atilano Giraldo. Eso no es una arremetida, eso sencillamente es una posición que lo tiene el doctor Germán Vargas, también se lo ha escuchado al fiscal general de la Nación y nosotros como bancada. Es que hay unas cosas que nos parecen que no son justas porque son extremas. Tengo que seguir siendo coherentes. Totalmente de acuerdo con la paz, pero aprobarla con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. Tampoco entregarles absolutamente todo y tan fácil tampoco puede ser. ¿Hay acercamientos de Cambio Radical y Centro Democrático? Bueno, eso sí son preguntas que no le puedo ya dar respuesta. Eso habría que preguntárselo a los jefes máximos de cada partido, pero igual el doctor Germán hoy para todos los colombianos no es nada desconocido que está aspirando a la presidencia de la República y ni más faltara, dispuesto a escuchar y a que lo acompañen pues muchos otros partidos. De eso se trata. Lo que sí estoy seguro es que el doctor Germán Vargas es una persona muy inteligente, tiene el país en su mente clarito, que se le puede hablar del tema que usted quiera, de salud, de vivienda, de todos. Parece que se ha preparado, lleva un tiempo bien importante y esperemos que los colombianos le reconozcamos esa inteligencia, esa capacidad, esa idoneidad y que dejemos otras cosas que son mínimas, que su mal genio, que tal cosa. Pues bueno, ideal sería que fuera un hombre, un genio más tranquilito, pero ese es él y eso hay que respetárselo. O yo sí coloco en la balanza, o será mejor uno pues una persona bien sociable, bien formalito, pero que no tenga idea, no tenga unas políticas claras para el país, para el desarrollo y sacarlo adelante. Perdóneme, yo me quedo con el que no tiene tan buen genio. ¿Está de acuerdo, doctor, por último, lo que dice el doctor Germán Vargas, de que la izquierda está haciendo una coalición con las FARC? Pues en política usted sabe que se dan conjeturas, todos los días salen noticias y todo esto, y pues todo eso es válido. Ellos también están en la contienda y quieren llegar a la presidencia de la República, pues dispuestos a hacer alianzas, pero también es una pregunta que la deben responder son ellos. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Bueno, es tiempo de nuestra acostumbrada pausa musical aquí en Frecuencia Legislativa, un homenaje a todo lo que tiene que ver con el folclore de nuestro país. Así es, Francisco, entonces escucharemos la canción Carmen de Bolívar, del maestro Lucho Bermúdez.
querido, tierra de amores, hay luz y ensueños bajo tu cielo. Y primavera siempre en tu suelo, bajo tus soles llenos de ardores. Como las mieles que dan tus cañas, tienen tu centro en los labios rojos. Toda la fiebre de tus montañas la llevan ellas dentro de los ojos. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen, tierra mía. Llega la fiesta de la patrona, ahí va la chica guapa y morena. El toro criollo salta a la arena y el más cobarde se enguapetona. De la gente llaman manantiales, corren los besos y los licores. Y unos ojazos ensoñadores nos asesinan como puñales. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen, tierra mía. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen, tierra mía. En Frecuencia Legislativa, Perfiles. Un espacio dedicado a conocer la personalidad, trayectoria y propósitos de los 166 miembros de la Cámara de Representantes. Hoy en Perfiles, en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, estamos con la doctora Margarita María Restrepo, que representa no solo a las mujeres, sino a la juventud en el equipo de 166 integrantes de esta corporación, la Cámara de Representantes. Doctora Restrepo, buenos días, bienvenida. Muy buenos días para ti y para todos los radioescuchas. Bueno, cuéntanos algo de Margarita María Restrepo, cómo comenzó, en dónde estudió en su tierra natal. Bueno, te cuento que soy antioqueña, estudié comunicación social y periodismo en la Bolivariana, no lo terminé. Tuve en esa época una enfermedad, una tirotoxicosis asociada a una corea, y a raíz de eso pues tuve 2 derrames cerebrales, tuve que retirarme como de todo el mundanal ruido mucho tiempo. Mientras me recuperaba tuve que volver a aprender a caminar, a hablar, a todo. La parte motriz pues me costó mucho recuperarla, pero finalmente la recuperé y ya salí de esa etapa y me casé, por lo que no terminé la universidad. Y tuve 2 hijas, tengo 2 hijas divinas, Margarita Rosa y Ana Isabel. La una tiene 20 años, la otra tiene 16 años. Me dediqué al sector privado. Los primeros años de la vida de mis hijas tuve la fortuna de poder compartir con ellas los primeros 8 años de la vida de ellas. Luego empecé a trabajar en una ONG que se llama Origen, que protege a la mujer y la familia, la infancia. Esto hace ya 20 años casi. ¿Cómo se produjo ese milagro de superar la adversidad, enfrentar las dificultades y seguir caminando, escalando en la vida? Siempre digo que hay 3 refranes que marcaron mi vida, que es lo que me decía mi abuela, que es el que no nace para servir, no sirve para vivir. El que me decía mi mamá, que era querer es poder. Y el que me decía mi papá, que la perseverancia vence lo que la dicha no alcanza. Ahora pienso, le agregaría uno cuarto que lo dice el presidente Uribe, y es algo pues de autoría de él, no es un refrán popular, y es que la disciplina vence todos los obstáculos y supera la inteligencia.
Entonces, yo pienso que esa es como la clave para uno ir sorteando las dificultades que nos presenta la vida. ¿Cómo termina una comunicadora social metida en este tema de la política, miembro de una organización tan importante como el Congreso de la República? Bueno, como te decía, yo empecé con todo el tema social con esta ONG y empezaron a llamarme a distintas empresas a que las asesorara. Entonces empecé a asesorar empresas posteriormente. Y el día que el señor Juan Manuel Santos pronuncia el discurso de posesión, yo les dije en mi casa, este señor va a traicionar al presidente Uribe, voy a localizar al presidente Uribe donde esté, a decirle que cuenta conmigo y a unirme a su causa. No éramos ni amigos, ni conocidos, ni nada. Y empecé a apoyarlo en las campañas a los candidatos que en ese momento eran Carlos Mario Estrada por Antioquia y Federico Gutiérrez por Medellín, candidatos a alcaldía y a gobernación respectivamente. Tuve la oportunidad de conocer al presidente Álvaro Uribe Vélez y empecé a trabajar con él de manera voluntaria. Yo seguía con mi trabajo en las empresas y con mi trabajo por la mujer, la familia, por la vida, y lo apoyaba, era una voluntaria más de su campaña. Y en el momento de conformar las listas tuvo la generosidad de pensar en mí para ser parte de ellas y hago parte de ellas. ¿Qué tal es para los discursos, para los debates? ¿Le aplicó el virus completo de la política? No, yo soy servidora, yo no soy política. Sí hago discursos, sí me encantan los debates, sí presento proyectos de ley, pero siempre lo hago como, antes que como cualquier cosa, como una mamá. Yo siempre le digo a todo el mundo que yo estoy aquí para buscar un mejor futuro, para conseguir un mejor país, para mis hijas y los hijos de todos los colombianos. Entonces, mis discursos son como una conversación, como un diálogo entre la comunidad, entre las personas y yo. Mis propuestas son las propuestas que muy generosamente construyo con la comunidad. De hecho, hace pocos días cerramos una campaña que se llamaba Mi curul es tuya y todos los colombianos tuvieron la gentileza de escribirnos y decirnos, pensamos que hay un proyecto de ley en tal cosa que hace falta, enfócate en él. Entonces nos enfocábamos en él y hemos presentado los proyectos de ley que hemos presentado porque la mayoría han sido iniciativa de los colombianos. Yo me tomo muy en serio el papel de que estoy representando a los colombianos y eso hago. Entonces soy una mujer común y corriente que está en el Congreso de la República representando los intereses de la familia, de la mujer, de la salud, de las pensiones, y eso hago todos los días. Mil gracias a ti, un abrazo. La representante a la Cámara del Centro Democrático por Antioquia, Margarita María Restrepo, aquí en Perfiles en Frecuencia Legislativa, un ejemplo de vida. Ya regresamos. En Frecuencia Legislativa, Informe Especial. En Colombia se hace necesario establecer un nuevo ente regulador de las comunicaciones. 2 iniciativas parlamentarias y una gubernamental apuntan a regular las normas a partir de las llamadas tecnologías convergentes para definir el entorno de operaciones de los canales de radio, televisión y telefonía. Precisamente el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, David Luna, radicó en la Secretaría de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca crear ese organismo regulador convergente en telecomunicaciones. El ministro. Hoy en día todos los negocios de comunicaciones son convergentes, pero la regulación no lo era. Por eso estamos presentando un proyecto de ley, no solamente con el apoyo de los gremios, sino con el apoyo de varios congresistas para lograr algo muy importante, y es que exista un único regulador, en este caso la Comisión de Comunicaciones, que se encargará no solamente de temas de regulación, sino adicionalmente de algo muy importante, como es el otorgamiento de concesiones. ¿Con los canales regionales, los canales comunitarios se verán afectados o beneficiados con el proyecto? Se van a ver beneficiados porque van a tener garantizada no solamente su financiación, sino adicionalmente van a poder desarrollar ya no solamente contenidos en televisión, sino en otras plataformas. ¿El caso de la Autoridad Nacional de Televisión, la CRC, serán suprimidas? La Autoridad Nacional de Televisión se suprime y la CRC se convierte en la Comisión de Comunicaciones, o sea, asume toda esa responsabilidad. El representante conservador por Norte de Santander, Ciro Rodríguez, se refirió al proyecto destacando que es una necesidad para las comunicaciones en el país. Teniendo en cuenta los avances tecnológicos y la nueva realidad en materia de tecnología de la información y las comunicaciones, ha presentado un proyecto de ley para plantear la convergencia institucional. Ya esta convergencia tecnológica nos guía que debe haber de la misma forma una convergencia institucional, una entidad que sea hoy capaz de realizar todos
todo lo que tenga que ver con la regulación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que no tengamos hoy como existe por un lado las telecomunicaciones, por el otro lado todos los temas de radio y por otro lado los temas de audiovisuales. Creemos nosotros que es una propuesta bien orientada, vamos a revisar bien todo el articulado y de esta forma poder generar el trámite respectivo en el Congreso de la República. Con respecto a la supresión de la Autoridad Nacional de Televisión. Esto más que una supresión, lo que se está buscando es crear una sola entidad. Si existen varias, pues al crear una sola lo que se hace es que entre todas se genera una institución y las funciones que tiene hoy la Autoridad Nacional de Televisión serían retomadas por la nueva Comisión de Comunicaciones. Por lo tanto, su objetivo específico, que es mantener la regulación en materia audiovisual, seguirá permanente dentro de nuestro ordenamiento legislativo. Representante, ¿usted cree que este proyecto a los tiempos le alcanzan? Bueno, esperamos que sí. Sabemos que no es un tema fácil. Tenemos unas prioridades en materia de adelantar todos los proyectos que tienen que ver con los acuerdos del proceso de paz y creeríamos nosotros que si se hace un trabajo juicioso podríamos darle el trámite respectivo. La directora de la Autoridad Nacional de Televisión, Ángela Mora, se refirió a la posible liquidación de esta entidad gubernamental. Lo recibimos tranquilos. Creemos que va a ser una noticia muy buena para el sector, una noticia muy buena para la industria. La industria lo ha venido pidiendo, lo ha venido reclamando. Este no es un proceso que salió un día, es un proceso de construcción, el que el señor ministro lleva empeñado durante todo el año 2016 con las mesas, es fruto de la concertación. Por eso nosotros nos sentimos tranquilos y aquí no queremos pensar en individualismos de que es la autoridad o no. Aquí lo que queremos es que un sector se sienta tranquilo. Y la única manera como el sector va a seguir creciendo y va a seguir haciendo inversión es eso, que tenga tranquilidad, que se sienta seguro de lo que está pasando. Entonces, nada, por supuesto hemos acompañado al señor ministro en toda la construcción, vamos a seguirlo haciendo, estamos convencidos de que es lo mejor que se necesita. Realmente el sector necesita un regulador único con verdad. ¿Cómo ve la ANTV, el agente regulador, hacia los canales regionales? Bueno, aquí el mensaje, y yo te agradezco mucho la pregunta, aquí el mensaje más importante que le tenemos que mandar al sector, y aquí voy a poner como tres particularidades. Primero, a los canales regionales y en general a la televisión pública, es no se está desfinanciando la televisión pública. Con este proyecto de ley, la televisión pública no hay menoscabo para ello, ni en sus contenidos, ni en su calidad, ni en la red, ni en absolutamente nada. Que se sientan tranquilos, que independientemente de la entidad que tenga el fondo o como se denomine, ellos van a seguir haciendo contenidos de magnífica calidad, porque además acuérdate que es lo que le hemos venido apostando, ¿no? Este año ya tuvimos más de 190.000 millones de pesos en inversiones, entonces la televisión pública tiene que sentirse absolutamente tranquila. Lo segundo que tiene que pasar es, acuérdate que nuestro sector tiene televisión por suscripción, comunitarios, en fin, hay ahí unos artículos que son muy importantes. Hay que buscar la digitalización de la red para que los colombianos vean mejor calidad y hacia eso va efectivamente ese nuevo modelo regulatorio. Otro artículo que es muy importante es el tema del fondo y es tratar de quitar esas asimetrías, por supuesto, sin menoscabar todos los recursos de televisión pública. Entonces, yo creo que es el mensaje que le tenemos que mandar a toda la ciudadanía, a los canales y a los televidentes. Primero, a los televidentes, tranquilos porque van a seguir viendo televisión de calidad. Sector, así vamos a lograr que el sector se consolide y siga creciendo. Y televisión pública, tranquilos que tenemos recursos y el proyecto de ley así los está garantizando. A propósito de este asunto que a veces luce complejo, María Camila Villamizar, quien representa al presidente de la República en la Junta Nacional de Televisión, consideró que las nuevas regulaciones son una exigencia de los avances tecnológicos. Es un proyecto que el sector ha venido solicitándole al gobierno desde hace un tiempo en razón a la convergencia de servicios. Entonces es una gran iniciativa del ministro y del gobierno nacional para, así como tenemos un sector convergente, tener un regulador convergente. ¿Qué función específica desarrollaría? Sería la entidad reguladora
regulador del sector TIC, del sector de televisión y del sector radio, todos en convergencia. Actualmente, ¿cuántos entes operan con esas funciones? Está la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Autoridad Nacional de Televisión, el Ministerio tiene unas competencias también en regulación de radio y la Superintendencia de Servicios Públicos también tiene competencias. ¿Esto tiene un fin, digamos, específico de corte político o antiburocrático o es una exigencia de la presencia de nuevas tecnologías? Es una exigencia de la convergencia, pero por supuesto implica la fusión de dos entidades hoy reguladoras y eso facilita la comunicación del usuario y de los operadores o entidades reguladas. Como mencionamos hace un instante, la Autoridad Nacional de Televisión sería liquidada si prosperan los proyectos que hacen tránsito en el Congreso. En Frecuencia Legislativa, las cifras del día. La Cámara de Representantes tuvo una activa participación en los debates desarrollados para aprobar el presupuesto general de la Nación para el año 2018. El presupuesto pasó de 224.400.000 millones en 2017 a 235.600.000 millones de pesos en el año 2018. Se aprobaron partidas adicionales de 100.000 millones de pesos para universidades públicas, 500.000 millones para hospitales y 120.000 millones de pesos para vías del Bicentenario. Este es un aspecto importante porque se trata de dejar en las mejores condiciones o pavimentar las vías que sirvieron de escenario para la ruta del Libertador Simón Bolívar hace 2 siglos. Se cumplen en el año 2019. Los recursos aumentaron en 2 billones de pesos para educación, 1.9 millones para minas y energía, 1.5 billones para inclusión social y 246.000 millones de pesos para el agro. Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa. Más del 30% de las colmenas de Colombia están envenenadas por los pesticidas, en una situación que compromete la producción de parte de los alimentos que consumimos en el país. Por ello, el representante por Risaralda del partido de la U, Didier Burgos, se ocupó de presentar un revolucionario proyecto que va a beneficiar a toda la sociedad colombiana, según nos lo cuenta Carlos Alberto González. Compañeros, y es que hay una verdadera alerta en el país porque las abejas se están acabando y con ellas los polinizadores que son prioritarios para la seguridad alimentaria, no solo en Colombia, sino en el mundo. Ante esta tragedia anunciada por gremios de apicultores, el representante Didier Burgos se puso la camiseta y presentó un proyecto de ley para preservarlas. Vamos a salvar las abejas y vamos a salvar todos los polinizadores, pero salvando polinizadores y abejas, salvamos la seguridad alimentaria del país, de los colombianos. Está en riesgo la producción de kiwi, de tomate, de café, de todas las hortalizas, de todos los cultivos hortícolas. Si no hay producción alimentaria, si no hay abejas, si no hay polinizadores, pues vamos a tener un problema de seguridad alimentaria. Esto es una situación de salvar la comida de todos los colombianos, como está sucediendo en muchos países del mundo. En Colombia estamos en mora de hacer una ley que proteja a los polinizadores, que nos dé la posibilidad de fomentar el cultivo de abejas y sobre todo, vuelvo y repito, de que haya comida para los colombianos. Y es que las fumigaciones y el uso de insecticidas, según el zootecnista y apicultor Abdón Salazar, son causantes de la extinción de las abejas. Se han muerto 15.600 colmenas, reportadas por los apicultores. Cuando nos acercamos al ICA, por ejemplo, el ICA dice que no tiene política y que por lo tanto no puede actuar. Entonces, pues, claro, eso es mentira, pero es una disculpa. De hecho, el ICA tiene que actuar y tiene que actuar para proteger un animal que es de una producción pecuaria. El proyecto presentado busca además sensibilizar a entidades, gremios y al Estado. En general todas las regiones del país, pero esto nació por una inquietud de los apicultores del Quindío, de Cundinamarca, de Boyacá, de Cauca, de Nariño, de Tolima, del Huila. Así que cuando se dieron cuenta, esto no estaba pasando solamente en uno de los departamentos, sino que empezaron a mirar entre todos qué estaba pasando y descubrieron que el problema no era de una región o de un sector o de una finca o de un apicultor, sino de todos los colombianos. La iniciativa además pretende incentivar proyectos productivos del gremio apicultor. Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Hace tránsito en el Congreso de la República un proyecto de ley que establece una visa humanitaria para que los extranjeros, particularmente los venezolanos, puedan disfrutar de atención en salud y también de posibilidades de trabajo en nuestro país. Carolina Tamayo consultó la opinión de ciudadanos sobre este tema. Es de gran sensibilidad social. Sí, yo pienso que sí, porque como seres humanos todos tenemos la necesidad y mereceríamos la oportunidad de un apoyo en cualquier país que vayamos.
Sí, porque pues habiendo oportunidades pues harán algo bueno en el país y no se dedicarán a delinquir como hay mucha gente delinquiendo acá en Bogotá o en cualquier parte de Colombia. Yo diría que sí, porque habiendo tantas empresas aquí en Colombia y de que tengamos toda la oportunidad de trabajar y siempre y cuando hay grandes empresarios que dan oportunidades a la gente que quiere ejercer su carrera como cosa que aquí la mayoría no hace, y pues yo diría que sí. Claro que sí, ellos se la merecen, son nuestros hermanos, y en alguna época que nosotros nos refugiamos allá por trabajo, cuando estaban buenas posibilidades, nos tendieron la mano y es la hora de nosotros tenderle la mano a ellos. Sí, claro que sí, se lo merecen y además están pasando muchas necesidades, hambre, de todo, y se merecen ayudarlos. Sí, pues darle la oportunidad, también de momento tienen la necesidad. Tampoco cerrarle las puertas acá a ellos, si se puede hacer a lo legal y todo, que tengan sus papeles bien y todo eso, sí, no hay por qué cerrarle las puertas a la demás gente, ¿no? Darles una oportunidad. Gracias a todos por habernos escuchado en Frecuencia Legislativa. Los esperamos mañana domingo a las 6:30. Recordémosles que por esta frecuencia, los 95.9 de Radio Nacional de Colombia. Este fue un programa presentado por la mesa directiva de la Cámara de Representantes, presidente Rodrigo Lara Restrepo, primera vicepresidente Lina María Barrera Rueda, segundo vicepresidente Germán Carrozama López. Nos despedimos. Carolina Tamayo, Diego Monroy, Natalia Martín, Carlos Durán, Francisco Tolande y todo el equipo de prensa de la Cámara de Representantes. Nos vemos mañana.